¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, listo informe para segundo debate del proyecto de ley Primero las MIPYMES. Comité de Ética calificó pruebas sobre la denuncia presentada contra la legisladora Astudillo. Comisión de Justicia debate un proyecto de ley sobre régimen laboral penitenciario. El Comité de Ética calificó las pruebas presentadas en el marco de la denuncia en contra del asambleísta María Fernanda Astudillo por parte del asambleísta Eitel Zambrano. Él la acusa de gestión de pagos. Los documentos se calificaron de manera unánime. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional calificó las pruebas en el marco de la denuncia presentada por el legislador Eitel Zambrano en contra de la asambleísta Fernanda Astudillo por supuesta gestión de pagos a un proveedor de un hospital de Machala. Dentro de las pruebas calificadas constan el oficio enviado por la asambleísta Astudillo a la ministra de Salud Jimena Garzón. Al respecto, la legisladora denunciada argumentó que se trata de una solicitud de información y no representa ninguna conducta errónea. Amparada en la obligación constitucional que tengo de responder de manera motivada a las peticiones ciudadanas, efectué este pedido en el cual corrí traslado de la petición de Azotexorense al Ministerio de Salud Pública, en que ejercer las funciones legales de un servidor público y las propias de un asambleísta, como efectuar pedidos de información, no puede ser considerado como una conducta apartada de la ley. En la sesión también se desestimó una prueba relacionada con capturas de pantalla de la red social Twitter por no estar debidamente notarizada. Señores miembros del Comité de Ética, esta prueba realmente resulta alarmante, pues a través de una simple captura de pantalla de un Twitter se pretende sostener una denuncia cuyo fin es la destitución de una dignidad de elección popular. Por su parte, el denunciante Eitel Zambrano objetó que en su debido momento sustanciará los documentos que respaldan su denuncia, las mismas que dijo demuestran el trámite de pagos con presupuesto general del Estado. Pues en la audiencia correspondiente expondré las razones para las cuales he pedido certificaciones y podré demostrar la parte corrupta que ella ha motivado en el tema de la tramitación de pagos a terceros. El Comité de Ética sesionará la próxima semana con el fin de recibir a las partes, mismas que presentarán sus argumentos, así como sus pruebas de cargo y descargo. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico avanza con el trámite del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero. Las tasas de interés fue el tema que marcó el debate. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, la Comisión del Régimen Económico escuchó al analista y consultor Alberto Acosta. En el inicio de su intervención cuestionó si lo que busca la propuesta es tasas de interés más bajas. Escéptico dijo que se han buscado mecanismos, pero las respuestas han sido muy poco satisfactorias. Ha sido persistente la intención de varios gobiernos de buscar un mecanismo técnico para fijar las tasas de interés. Ha habido muchos intentos, porque por intentos no ha faltado, pero los resultados han sido cuestionables. Destacó 3 componentes básicos como la preferencia temporal, factor de riesgo y expectativa de inflación. Explicó que las tasas de interés por debajo de su nivel de mercado provoca una restricción de oferta de crédito. Tienden a tener preferencias intertemporales mucho más bajas y las tasas de interés son más bajas. En cambio, países subdesarrollados tiene una tendencia a tener tasas más altas. Los legisladores presentaron sus dudas que giraron en torno a la importancia de la educación financiera, cómo lograr tasas de interés cuando nuestro mercado no es competitivo, entre otros. Este escenario no es un escenario que vivimos en el país, donde existe claramente un mercado financiero nacional que no es competitivo y que también es oligopólico. El tema de la educación financiera, ¿usted cree que debe ser precisamente la política pública imperante en estos temas para poder lograr esa verdadera inclusión financiera? Que el Estado, teniendo más de 10 millones de dólares en reservas internacionales a una tasa de interés que no llega ni al 2%, sí, ¿por qué no traerlo y ponerlo aquí dentro de la banca pública? El analista respondió. ¿Y cómo logramos más competencia? Eliminando barreras de entrada, como por ejemplo son normas poco competitivas. Si tenemos una legislación aislada
de toda la normativa y de los estándares internacionales, es difícil que vengan actores internacionales y de hecho los pocos que vienen son actores regionales. La propuesta de reforma contempla además temas como procedimiento para la fijación de las tasas de interés, regulación al cálculo de las provisiones, mecanismos frente a los riesgos que imposibiliten al deudor cumplir sus obligaciones financieras, entre otros. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos avanza con el trámite del proyecto de reformas al COTAD. Para ello, la mesa legislativa recibió al asambleísta Byron Maldonado, proponente de uno de los proyectos, y también a representantes del CONGOPE. En cumplimiento a la enmienda constitucional al artículo 272, en el cual se incluyó una disposición transitoria en la que se dispone que se reforme el COTAD a fin de que se agregue un criterio de distribución según los kilómetros de vialidad rural, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al asambleísta Byron Maldonado, quien detalló la problemática que actualmente viven algunas provincias y el alcance del proyecto de reformas al COTAD. Provincias pequeñas normalmente, como por efecto de tener una mala vialidad, suelen migrar, mucha gente suele migrar. Y esto provoca que provincias también grandes tengan la obligación de invertir más en infraestructura. El legislador manifestó que se debe lograr una fórmula para que la distribución de los recursos de los GATS sean equitativos. Equiparar precisamente y otorgar los pesos y la ponderación que corresponde de una forma lo más técnica posible para que los recursos entregados por el Estado a los gobiernos autónomos descentralizados puedan ser lo más equitativamente posible. Por eso la mesa legislativa escuchó los criterios de representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, quienes expusieron 3 escenarios de fórmulas y variables matemáticas para la distribución de recursos. Un mismo pastel del mismo tamaño, el pastel no ha incrementado su tamaño, simplemente lo estamos repartiendo de una manera diferente al incluir un criterio adicional. Explicaron que se construyó el criterio vial de manera técnica y que el escenario óptimo sería quitar recursos a las provincias que más tienen y otorgar a las que menos tienen. Pero estas provincias que recibirían menos ingresos se refieren a provincias que tienen una gran capacidad vial. Es decir, el impacto en estas provincias sería casi imperceptible para su gestión. Las observaciones serán tomadas en cuenta de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. En el marco del trámite del proyecto de Código de la Niñez, la comisión especializada en el tema recibió expertos con quienes dialogaron sobre temas como la diversidad sexual y las familias. Avanza el análisis del proyecto de Código de Niñez. Los temas que centraron el debate fue sobre la diversidad sexual y familias. En primera instancia intervino Edgar Zúñiga, psicólogo y consultor civil. Profundizó sobre la diversidad sexogenérica, entendido como una referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como su identidad y su orientación sexual. No podemos decir hay una persona trans, hay un niño intersex, hay un niño, una niña, un adolescente diverso, sino que hay varias formas de manifestación de ellos. Sin embargo, tienen algunos elementos en común. Expuso sobre la identidad sexogenérica, enfocado en 3 aristas: sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. Si nosotros combinamos al menos de estas 3 variables, ya hablamos de una diversidad. Es decir, una persona que pudiera tener una genitalidad particular, una orientación particular, una orientación y una identidad diferente. Hubo varias dudas de los legisladores sobre estudios científicos versus derechos humanos, como proteger al niño de los cuestionamientos sobre su identidad de género, entre otros aspectos. En este caso, la orientación, el sexo psicológico ayudaría a definir la sexualidad del niño o adolescente. Tú puedes sentirte bien por tu entorno, por el acompañamiento que te han hecho, pero en el momento en que ya empiezas a tener relaciones con otra persona y a nivel íntimo, puedes ser objeto de burla, de bullying y frustración, de problemas mentales, psicológicos. También intervino Elizabeth Vázquez, activista y fundadora del proyecto Transgénero de Quito. Tuvo varios cuestionamientos a los artículos que tratan la intersexualidad y trans. Que quiero que quede
flotando aquí la idea de que hay intersexualidades que se notan al nacer, que es lo que usualmente conocíamos como hermafroditismos, y hay otras que no se notan al nacer. Al momento, en el análisis del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos, se genera el debate en temas como la autodefinición, la salud sexual y reproductiva, aspectos que requerirán atención técnica. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La prevención de desastres es uno de los ejes que marca la discusión al interior de la Comisión de Seguridad. Esto en el marco del trámite del proyecto de Código de Seguridad Integral del Estado. La mesa analizó uno de los capítulos que contiene la norma. Arrancó el debate de cada uno de los capítulos que componen el proyecto de Código Orgánico de Seguridad Integral del Estado al interior de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. El presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, explicó que uno de los ejes de discusión es la prevención de desastres. Es decir, anticiparnos a los potenciales riesgos y en la medida de lo posible evitarlos. Y es que tras los últimos eventos naturales, uno de ellos sucedidos en el sector de La Gasca, al norte de Quito, los legisladores vieron la necesidad de elaborar una norma que trabaje en la prevención. Y por eso en esta ley están incorporados un sinnúmero de instituciones. Por ejemplo, en el tema de la atención del desastre están los GATS, están la Policía Nacional, está el Ejército Nacional, Cuerpo de Bomberos, está también la Secretaría de Gestión de Riesgos. Dentro de la estructura de la norma consta el sistema de seguridad integral, compuesto por los procesos sustantivos, gobernanza, instrumentos, prohibiciones, determinaciones de responsabilidades y control. Este gran Código Orgánico de Seguridad Integral es la estructura de las organizaciones vinculadas a la seguridad y de ahí se desprenden varias leyes que son las que van al detalle. La mesa legislativa continuará recibiendo observaciones al texto. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y de acuerdo a ello revisan las distintas propuestas de ley. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que con 8 votos la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de pago en plazos justos, primero las MIPYMES. Precisamente queremos dialogar sobre este tema con la asambleísta Vilma Andrade. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, pero también proponente de esta iniciativa. Asambleísta, gracias por este espacio de entrevista. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, decirles que sí, efectivamente, por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico ya aprobó el informe para el segundo debate. Ya hemos pasado por la aprobación del primer debate, la socialización, en la que debo manifestar que tanto la Cámara de la Pequeña Industria como los emprendedores, la Asociación de Emprendimiento, los colegios de contadores, de economistas del Ecuador y de Pichincha han apoyado y aportado para esta propuesta. Así es que estamos realmente muy complacidos de llevar adelante una iniciativa en beneficio de las pequeñas y las microempresas. Justamente es una propuesta que está vinculada y que busca el beneficio de la economía popular y solidaria básicamente, y su nombre lo dice, los pagos, los plazos justos. ¿Cómo sería y qué dispone esta normativa para que sea este sector prioritario en el pago en el caso de un contrato? Primero hemos analizado la problemática que pasan las pymes, ¿no es cierto? Están pasando por falta de liquidez. Las empresas contratistas del Estado y también las empresas privadas no les pagan en el tiempo previsto a las pequeñas y microempresas, lo que le lleva realmente a tener condiciones contractuales gravosas. Es decir, la relación y los procedimientos que tienen con estas empresas les liquida, porque al no pagarles no pueden pagar a sus proveedores, no pueden pagar a sus trabajadores. Sobre esa realidad
social y económica que viven, es que hemos previsto que esta ley, que hay que decirlo, ha tenido gran éxito en países como Colombia y Chile, que donde ya está vigente, va a lograr que en prioridad se le cancele a las pequeñas y a las microempresas, y de esa manera, pues si no lo hacen, en 30 días, que es el plazo final de esta ley, 30 días cuando no paguen las facturas a ese término de tiempo, pues tendrá que procederse con lo que ocurre, con lo que desgraciadamente hasta ahora no está regulado, y esos son los intereses y las multas y sanciones establecidas en la ley. Los intereses de multas son altos, los establece el Banco Central, y eso va a permitir que, para evitar estos cobros de multas y sanciones, las empresas tengan que pagar en prioridad a las pequeñas y microempresas. De esa manera evitamos a que acudan a prestamistas en condiciones totalmente inadecuadas, muchas veces intereses de chulco, otras veces también que no paguen a sus proveedores, no paguen a sus trabajadores y básicamente quiebren. De acuerdo a las informaciones dadas por el Colegio de Economistas, se conoce que realmente en este momento las empresas pueden sostenerse máximo 90 días, pero las pequeñas y las microempresas 31 días y colapsan, y el 50% de las pequeñas empresas están en riesgo de quiebra. Entonces, estamos abonando a la solución de un problema real, un problema social y económico muy fuerte de estas empresas. Esto tendrá también consecuencias porque a su vez, si las pequeñas y medianas empresas cuentan con esa liquidez, también podrán seguir contratando personal y ampliando su negocio. Sí, por supuesto, porque en este momento lo que sucede es que al que no ser pagados inicialmente de manera justa como se debe, pues no pueden pagar a sus proveedores, no pueden pagar a sus trabajadores. Pero yo quiero adicionar a esto, apreciada Lorena, lo que ocurre desgraciadamente en las empresas, sobre todo públicas, en las instituciones públicas. Prefieren pagar al gran contratista y ya se sabe que está de por medio. Es prácticamente secreto a voces que se dice que inclusive los contratistas del Estado o los proveedores del Estado pagan para que le pongan a su factura en primeros lugares, pagan para que les cancelen, y como hay esa corrupción desgraciadamente de por medio, las empresas de estas chiquitas que no tienen ni la presión política ni cómo, y no deben por supuesto caer en el chantaje, en la presión, pues prácticamente sus pagos no se los realiza, y ellos no pueden, no tienen la capacidad de ir a contratar abogados, porque a veces los valores son ínfimos, son de ínfima cuantía. Yo quiero poner el ejemplo de un ministerio, de un municipio, de una institución donde hay una empresa que preste servicios de limpieza y su costo sea 20,000. Llega la gran factura de $1 millón, a esa le pagan, y la chiquita, esa de 20,000, pero esa chiquita por los $20,000 no va a poder pagar a sus trabajadores, no va a poder. La mayoría de empresas las pequeñas y las microempresas son presididas por mujeres y en la mayoría de los casos jefas de hogar. Por lo tanto, estamos abonando también a esta necesidad de que las mujeres puedan seguir emprendiendo y trabajando y evitando estas mafias corruptas en las empresas públicas, porque ahora ya no tendrán el pretexto de decir, no había la plata. No, si hay el dinero, primero le pagan a las pequeñas y a las microempresas. Perfecto, asambleísta. Ya como se aprobó el informe para segundo debate, entonces deberá ya bajar al Pleno para su discusión final antes de ser remitida al Ejecutivo. Muchísimas gracias a la asambleísta Vilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Ya nos ha explicado cuál es el alcance y el objetivo de este proyecto de ley que estimula que primero se paguen a las pequeñas y medianas empresas. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo.
Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que en la Comisión de Justicia se discute un proyecto de ley que busca establecer un régimen laboral penitenciario. Según el asambleísta Luis Almeida, esto sería una salida para reducir el hacinamiento en los centros de rehabilitación social. La propuesta la lleva adelante la Comisión de Justicia y es de iniciativa del asambleísta por la provincia del Guayas, Luis Almeida. Y es que tras los últimos asesinatos registrados al interior de los centros de rehabilitación social del país, lo que se busca es una salida a esa crisis carcelaria que vive el Ecuador, explicó el parlamentario Luis Almeida. Entonces, esta ley de rehabilitación a través del trabajo para los sentenciados y personas privadas de libertad. En el artículo 1, por ejemplo, hablo del régimen de trabajo penitenciario para ubicarlo concretamente. Según la propuesta, la idea es establecer el trabajo penitenciario como uno de los mecanismos permitidos en la rehabilitación social de los privados de la libertad. Elaborando o ensamblando bienes o productos industriales o artesanales generando valor agregado para la venta. Dentro de la propuesta, se establece que los privados de la libertad, cuyo cumplimiento de la pena supere el 40%, podrán acogerse a este régimen laboral que no tendrá relación de dependencia, se precisó. En otras palabras, le vamos a hacer la vida más fácil al preso, ahí en esa 56. Y el hombre, como es un hombre libre, necesita estar respirando, haciendo algo. Por otro lado, la Comisión de Justicia recibió a los asambleístas proponentes del proyecto de reforma a la ley de la Contraloría, Rosa Mayorga y Humberto Alvarado. Ellos informaron el objetivo de la propuesta. Armonización que debe existir entre la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la normativa vigente y también con los nombres y la naturaleza de las distintas instituciones y funciones del Estado actuales. La mesa legislativa sesionará en los próximos días para continuar con el proceso de socialización de la iniciativa. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Por unanimidad, la Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el articulado de un proyecto que reforma varias leyes para garantizar los derechos de los trabajadores. Entre los cambios propuestos está la división de la jornada laboral. Previo a la aprobación del informe para primer debate, la Comisión de Derecho al Trabajo aprobó el articulado del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La titular de la mesa legislativa, Rina Campaín, detalló la socialización y el tratamiento de la iniciativa con base en criterios de expertos en la materia. El lunes 18 de abril del 2022 se llevó a cabo una mesa técnica interinstitucional que contó con la participación de los equipos asesores y representantes del Ministerio de Trabajo, entre otros. La norma legal reforma 3 instructivos de derecho laboral, entre ellas la división de la jornada laboral con un tiempo de 30 minutos y un máximo de 2 horas, previo a un acuerdo entre las dos contrapartes. Tiempo mínimo en el cual el trabajador pueda destinar las actividades propias de alimentación o pausas activas, figura en la cual la parte empleadora no tiene que pagar valores adicionales por horas suplementarias o extraordinarias. Otro de los cambios al texto fue el artículo 25, numeral 44 del Código de Trabajo respecto a la remuneración de encargo laboral. Que tiene una remuneración mayor por este tiempo del encargo, tendrá que recibir la remuneración de la persona que está reemplazando y puedan tener una remuneración acorde a las responsabilidades que se les asigne en ese momento. La iniciativa analizada en la mesa tiene por objetivo garantizar el principio rector en materia laboral en la clase obrera del país, precisó la asambleísta Joana Ortiz. Me parece que es importante para poder garantizar los derechos de los trabajadores, tanto del sector público y privado, que se rigen bajo el Código de Trabajo. En otro orden del día, los asambleístas avanzaron con el tratamiento del proyecto de reforma sobre el despido eficaz y la información agravada en caso de despidos intempestivos. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho a la Salud recorrerá 5 centros de alto rendimiento del país. Esto en el marco del proceso de fiscalización sobre denuncias de posibles irregularidades en la administración de los mismos. En mayo iniciará las visitas in situ a 5 centros de alto rendimiento del país: Río Verde, Carpuela, Cuenca, Macas y Durán.
Este proceso de fiscalización se enmarca en posibles irregularidades, así lo dio a conocer el asambleísta Rafael Lucero e integrante de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea, encargada de investigar el caso. Primero está al Centro de Alto Rendimiento de Durán. Allá vamos a estar el asambleísta Marcos Molina, quien habla, y el asambleísta Ronnie González, somos parte de la subcomisión. Según denuncias ciudadanas, estos centros permanecen abandonados. Para el presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, esta falencia ha afectado la preparación de los deportistas de alto rendimiento. Y de ahí nació esta subcomisión. Después de Tokio dijimos pues que había que investigar los gastos que se realizaron en Tokio, porque no ha habido quien controle, que no ha habido un custodio de los bienes del Estado, de los bienes del deporte ecuatoriano. Con la evaluación, la subcomisión elaborará un informe de la situación de las instalaciones. Los 5 centros de alto rendimiento, hoy causa de fiscalización, fue construido en la administración del gobierno de Rafael Correa, que según los asambleístas, no han cumplido con las funciones para las que fueron creados. ¿En qué estado se encuentran esas infraestructuras que han sido invertido mucho dinero por el pueblo ecuatoriano, y si están dando los resultados respectivos? ¿Están en funcionamiento, no están en funcionamiento? Necesitamos que eso se vuelva a retomar. Devolverle a los ecuatorianos y devolverle al deporte nacional lo que le corresponde, sus bienes. Para finales de mayo, la mesa legislativa prevé presentar un informe al Pleno Legislativo para que, conforme a sus competencias legales y a su rol fiscalizador, adopte una resolución. Primero vamos a hacer la inspección. Después que hagamos la inspección respectiva, por supuesto, nos sentaremos a conversar con las autoridades. Aproximadamente $240 millones invirtió el Estado ecuatoriano para la construcción de dichos centros, donde hoy sus instalaciones lucen vacías. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Representantes de la Superintendencia de Bancos expusieron sus observaciones al proyecto de ley de las juventudes que se tramita al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales. Los funcionarios se recibieron a los créditos financieros y a las garantías personales para los jóvenes. El artículo 14 y la disposición general segunda del proyecto de ley orgánica para las juventudes que tramita la Comisión de Garantías Constitucionales recibió nuevas observaciones. Luis Rivera, intendente nacional jurídico de la Superintendencia de Bancos, expuso sus criterios técnicos a la normativa respecto a los créditos financieros y el tipo de garantía personal para los jóvenes. Como esa redacción podría un poco aclarar que no se va a otorgar el crédito solo por ser joven. Simplemente se trata de reducir estas barreras, pero el procedimiento de riesgo tiene que seguirse respetando. Hemos señalado también el tema de vinculados a la economía popular y solidaria. Entendemos que la iniciativa es justamente fomentar y por eso hay esa limitación. Asimismo, se refirió al Fondo de Juventudes que será financiado por la banca pública. Mencionó que el mismo debe financiar becas educativas y programas de desarrollo para la juventud. Explique en la misma norma quién va a administrar el fondo. Esto es esencial porque ahí poníamos algunas propuestas. Está el MIES, está la Secretaría de Juventudes o la misma CENESID, porque entendemos que está enfocado a temas de becas. La mesa también escuchó a Santiago Pintado. Recalcó que los jóvenes deberán presentar un plan de negocios a las instituciones financieras previo a la obtención de créditos. Según el funcionario, el acceso a créditos serán destinados a proyectos de emprendimiento y asociatividad vinculados a la economía popular y solidaria. Y ese plan de negocio es el que debería estar revisado, analizado y aprobado técnicamente para que la viabilidad de este emprendimiento a futuro sea adecuado. La disposición general segunda que establece la creación del Fondo de Juventudes también fue analizado. María Vela, presidenta de la Junta de Política y Regulación Financiera, indicó que esta normativa incrementaría el gasto público, lo cual es potestad exclusiva del Ejecutivo. Consideramos que la creación de fondos especiales que apoyen al desarrollo de proyectos e iniciativas es un mecanismo adecuado si cumple con al menos varios principios. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la sostenibilidad de esos ingresos en el tiempo y un manejo adecuado de los recursos. La mesa legislativa continuará recibiendo más aportes de expertos en la materia para la construcción de la normativa. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.